turnos rotativos, este tipo de cosas, o azafatas o pilotos, pues lo que pueden hacer es amortiguar con melatonina, con sensibilizador del cortisol, de la manera que se le puede hacer a cada persona en específico. Lo único que se puede hacer es compensar, pero cambiar esa sensibilidad es genético y es una de las cosas que no se cambian. ¿El espectro de luz rojo a lo mejor? Para la sensibilidad, hasta donde yo sé, no se cambia. Tú eres sensible a la luz azul, es decir, yo estoy en la cama y si entra un rayito de luz y me despierto, muy claro que eres más tendente a ser madrugador. Yo puedo estar con la ventana abierta arriba, que entra el sol, me está pegando al sol y estoy así dormido, tú eres de los trasnochadores, de los auténticos. el amigo de fiestas que no se va a dormir a las 11:30. Se va el último de la fiesta, sí, ¿no? Yo, por mi experiencia, que soy totalmente trasnochador, como desde la adolescencia hasta y me ayudó mucho a hacer Qigong. Entonces me levantaba pronto por la mañana motivado por hacer la práctica y creo que allí como conseguí suavizarlo un poco. Si no, bueno, y si me despisto, paso mucho tiempo ahora siendo padre, menos práctica, etcétera, pues yo puedo dormir tranquilamente, ahí está. Y creo que es hereditario porque mis hijos igual. Puede ser. El cambiarlo, la sensibilidad es genético y es inamovible. Lo que puedo hacer es amortiguar el impacto para que no tenga un efecto pues tan devastador. Es un factor, es importante. Y es importante lo que respiro, y es importante lo que como, y lo que me muevo, y dónde trabajo, y el sexo que tenga, y las relaciones sociales. Son varios factores, no hay ningún determinante que va a decir, ¡pum!, esto me va a debutar en una patología inmunológica. No tiene por qué. Pero el Qigong, la suplementación, otros hábitos de vida, todo eso puede dar una armonía para compensar ese desajuste. No es lo mismo también un desajuste de 1 a 2 horas a tener un desajuste de trabajo toda la noche. Trabajo toda la noche, estoy en activo, entra la luz y estoy funcionando y generando cortisol. Fijaros hasta qué punto se sabe que es peligroso que se pagan más las horas nocturnas. O sea, para que se paguen más, tiene que estar bien descrito que es algo que no va a sentar especialmente bien en cualquier tipo de alteración. Entonces, con el biorritmo, adecuarlo a la persona, cuál sea su biorritmo sería lo ideal, en su horario, que puede ser, tú cuando no tienes nada que hacer, ¿a qué hora te levantas? En condiciones, en las vacaciones, ¿a qué hora te sueles despertar? Y por ahí puede ir dando pistas. O lo del tema de la ventana, si en cuanto entra un rayito de luz, ya enseguida me despierto o puedo estar tranquilamente. Más o menos lo que hablan de horas humanas de despertar es las 7 de la mañana sería la persona más madrugadora y las 11 la más trasnochadora. Y de ahí echaríamos horas para atrás y dormir entre 7 o 8 horas, más o menos 9, si estoy lesionado a lo mejor 10, para saber más o menos la hora de acostarse. Sería así como algo muy básico y lanzado así práctico. ¿Y hay manera de medir, digamos, cuál es la sensibilidad a esta luz? Porque entiendo que también hay una parte de hábito o de costumbre también, que al final puede ser difícil de diferenciar, ¿no? ¿Quién se va tarde porque se ha acostumbrado, porque tiene estímulos, ¿no?, que le motivan? ¿O quién se va realmente porque tiene esa sensibilidad y entonces no puede hacer nada, ¿no? Esa pregunta que iba a hacer yo a un neurocientífico que estuviera de aquí, porque sería muy interesante poder medirlo. Entonces, lo que se pueden hacer es, se puede medir la melatonina en saliva, ¿vale? Para ver cuál es tu pico, el DLMO que se llama, que es el pico máximo de estimulación de melatonina, que es a las 12 horas de tu hora de despertar. Sería como una manera de poder, no es la sensibilidad a la luz azul, pero es saber dónde está tu biorritmo. Entonces se mide, se hacen varias tomas de saliva, se mandan a analizar y en el momento que hay un pico máximo es la hora 12 de tu día. ¿Qué quiere decir la hora 12? Que imaginaros una persona normal del sistema que madruga y se levanta a las 8 de la mañana. Pues a las 8 de la tarde en saliva es cuando tiene el mayor pico de melatonina. Y eso, analizándolo en el laboratorio, se ve y dice, vale, esta persona a las 8 tiene mayor pico, 12 horas atrás, su hora de levantarse, es decir, su biorritmo empezaría en la hora 0, sería a las 8, y luego para atrás la hora de acostarse. Sería una manera de poder hacerlo. No sé cuánto costarán las tiras de la melatonina para hacerlo, no es muy caro. Y la otra manera un poco más casera es ver eso, la sensibilidad que tengo a la luz azul, si me acuesto más tarde, más temprano, y tengo una orientación. Como exacto, no lo vamos a hacer jamás, porque ahora de tú eres de acostarte, de levantarte a las 8:33 y te acostarías a las 11. Hay unos rangos y unos márgenes que el cuerpo se puede adaptar.
Ahora, no es lo mismo la persona que es madrugadora de las 7 de la mañana que trabaje de noche. ¡Puah! La rompes. Bueno, romperías a cualquiera, ¿no? Pero a esa persona en concreto el impacto sería mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Porque el resto de cosas no sabemos cómo están para poder amortiguar ese estado que pueda tener del biorritmo. Entonces, la conjugación de todos los factores, pues al final da. Trabajo a turnos, fumo, estoy en bancarrota, mis hijos no me quieren, me he separado, pues estás sumando ahí boletos para que te toque el premio. Entonces, bueno, todo va un poquito al unísono para compensar. ¿Nos fijamos en el biorritmo? Estas son las implicaciones. ¿Nos fijamos en el digestivo? Que le estamos dando mucho al digestivo al final. Está bien. Aquí un apunte porque sería interesante, ahora nos vamos allá a qué alimentos van degradando la mucosa, pero podríamos ver el hecho de que si una persona tiene un determinado biorritmo y se le altera, nos está dando muchas señales de que algo está pasando, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, las esclerosis múltiples, es típico que les entre un pico de sueño importantísimo por la tarde tempranito, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde, por ahí, ¿no? Y empiezan a bostezar como locos y no pueden, y luego se les pasa y ya no duermen. Luego se van tarde, que justo, que nos rompe todo el biorritmo, que es una de las primeras cosas que hay que recuperar. O sea, como apunte, entiendo que esto puede ocurrir, ¿no? Si una persona tiene un biorritmo y de repente preguntamos si siempre ha descansado así, con este ritmo que pueda tener y qué tal ahora, ¿no? Pues ahora me apetece mucho no dormir por la noche, me voy tarde, pero no me importa madrugar, pero ahora disfruto mucho porque no me entra sueño. Bueno, pues puede que algo esté pasando, ¿no? Sí, además el sueño ese típico que aparece en la noche, que tiene que ver cuando hay una carga vírica alta, que es uno de los factores de riesgo de toda la parte de la neurología, y es característico ese cansancio que da esas horas que dices tú, Javi. Tiene que ver con carga vírica alta. Una pista más a la hora de la anamnesis, cuando hacemos primera consulta, que da pistas. No solamente el biorritmo sino más con la parte de los microbios, de los bichitos. Entonces es que al final Sí. Entonces, volviendo a la parte de degradación de la mucosa que puede hacer permeable el intestino. Nos vamos a... ¿Qué hay en los alimentos? ¿O hay algo en los alimentos que pueda degradarme la mucosa y hacerle daño hasta que hacerla permeable? Junto con el nivel de estrés que ya hemos hablado, porque a lo mejor la persona no tiene estrés y tiene el intestino permeable y debe ser por uno de los otros factores como la alimentación, ¿no? ¿Qué hay por ahí? A ver. Pues de ahí podríamos sacar, básicamente leyendo la partitura de la evolución del Homo sapiens, es ver con qué nos hemos ido alimentando, creando, formando y desarrollando, y qué cosas nuevas han ido apareciendo y puedan ser susceptibles de alterar al propio sistema, al propio organismo. Entonces, dentro de todos la naturalidad de los alimentos, aquellos que han sido más antiguos son los que mayor beneficio nos van a dar, simplemente porque nos hemos adaptado de manera más favorable y durante más tiempo. Entonces, los alimentos que son más nuevos, puede que no tengamos una buena adaptación para ellos. Y nuevos me refiero a 15.000, 20.000 años atrás, más o menos. Esos son nuevos. Esos son los nuevos. O sea, que el hecho de que cuando se descubre América o se conquista América, vamos a decirlo así, resulta que se trae la patata o el tomate o alguna cosa así, esto es más nuevo. Bueno, pues imagínate. Y si ya hablamos de otros productos, al final, que tienen que ver con hace 20, 30, 50 años más o menos, pues es algo para el cuerpo cuando entra que es hiper desconocido. Y hay que dar una respuesta de protección, es decir, ¿esto qué es? Que no lo he visto en mi vida. ¿Me quieres decir que la fructosa del maíz es algo que puede hacer daño demasiado nuevo? ¿Qué cosa me hace decir? ¿Qué cosa me hace decir? Bueno, entre la espada y la pared, Dios mío, se me está abriendo el intestino. Pues puede tener que ver con estos alimentos tan sumamente nuevos, de 15.000 años o algo así, que tienen que ver con todo aquello que es el hijo de una planta. Hijo de la planta tiene que ver con lo que es un grano, es decir, todo aquello que yo puedo sembrar y nace una nueva planta, tienen una característica diferente a la de los seres vivos. Entonces, nosotros, cuando nos van a atacar, tenemos dos opciones. O, ¿cómo es en inglés? Fight o flight. ¿Vale? Es decir, o corre o vuelas. Fight o flight. ¿No? Entonces, o peleas o te vas.
porque tenemos una capacidad de defendernos a ese nivel, ¿no? Y luego un sistema inmune que nos ayuda pues si tenemos pues, bueno, algún tipo de traumatismo, heridita, estas cosas. Vale, ¿las plantas cómo leches lo hacen? Porque las plantas tienen sus depredadores, muy pequeñitos, muy ahí pequeñitos y que pueden devastar toda una plantación. Entonces, ¿cómo se defiende una planta? Una planta no puede ir corriendo. Entonces, ¿qué genera la planta? Pues la planta lo que tiene que hacer, no le queda más narices, que generar un sistema inmune, una protección química. Entonces, genera sustancias antinutritivas para que sus depredadores, que son bichitos, honguitos, bacterias que están ahí en la tierra, pues no se lo coman y desaparezca la especie. Entonces, las plantas, que son mucho más antiguas que nosotros, no les ha ido muy mal, porque su sistema de defensa ha funcionado. Caía una semilla y volvían a hacer otra planta, y los depredadores no se la comían. Y no salían corriendo. Y tienen depredadores, y ya, o sea, se lo hubieran comido. Ahora, ¿qué generan? Antinutrientes. ¡Ostras tú, qué palabra más guay! Y antinutrientes que tienen este tipo de granos de los hijitos de la planta, como pueden ser las lactinas, las saponinas, todo este tipo de sustancias que lo que impiden es que los depredadores, las bacterias, los hongos, se coman a esa semilla para evitar que nazca otra. Entonces, ¿qué hacen? No se la comen y nace otra planta y tiene más hijos y pues así llevan millones y millones y millones de años. Entonces, ahora vamos nosotros y nos comemos esos granos. Y esos granos que tienen antinutrientes, que lo que hemos comentado anteriormente, son muy nuevas a nuestro organismo. Es decir, cuando las tomamos, nuestro cuerpo todavía no tiene una adaptación para poder generar una respuesta metabólica de digestión para poder tomarlas y beneficiarnos de ellas. Entonces, ¿qué hacen estos antinutrientes? Pues dificultan la absorción de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono, van bloqueando las enzimas digestivas y al final lo que van a generar, tanto estas mismas antinutrientes, que son moléculas muy grandes, impactan el intestino y empiezan a crear perforaciones, degradaciones e inflamación. Más luego todo el alimento que se pueda no haber digerido en el transcurso de la digestión entra en trozos muy grandes, fermenta, se putrefacta, genera un ambiente citotóxico fantástico para degradar el intestino, generar un patrón inflamatorio y empiezan a estar allí los patógenos diciendo, uy, este caldo de cultivo me lo voy a pasar yo aquí, pipa. Las bacterias oportunistas. Bacterias oportunistas, patógenas, que al fin y al cabo los bichitos van a estar allá donde se encuentren a gusto. Uh-huh. Si yo le doy un ambiente favorable en acidez, en inflamación, en disminución de las bacterias, las favorables, ¿no? Las simbióticas, pues al final empieza a haber un cambio de perfil, de variabilidad bacteriano, de arqueas, de protozoos, de un montón de microorganismos que empieza a generar pues una alteración del ecosistema que va a dificultar la propia regeneración de la mucosa. Entonces, una de las claves es eliminar factores de riesgo, revisar cómo está toda la parte microbiana, cómo está la estructura intestinal y a partir de ahí, pues bueno, poder dirigir una estrategia adecuada en función de la persona, con unas pautas, unas fases y no con todo el mundo lo haremos igual, porque ahí es un amplio abordaje. Las saponinas que has mencionado, porque las lectinas entran dentro de estos cicles, estos azúcares que están en superficie y que son iguales que, o muy parecidos a los que tienen en superficie las bacterias, de tal manera que al sistema inmunitario le hacen saltar muy fácilmente. De hecho, creo recordar que las proteínas, las 5 primeras, las guardan en el PRIM, que hace saltar y confunden con directamente bacterias y hacen o encienden una respuesta inflamatoria aunque venga de una planta. Entonces, pero dentro, esto las lectinas, que entiendo que si pasan directamente producen respuesta inflamatoria sí o sí, prácticamente en un 100% de los casos. Dentro de la saponina, yo recuerdo porque, claro, saponina recuerda a saponificación, y saponificación es el proceso de hacer jabón, de convertir el aceite en jabón, ¿no? Y una saponina no es otra cosa que jabón, ¿verdad que sí? Entonces, yo recuerdo a mi profesor de física y química de COU, que él me decía, mira, el aceite es una molécula como así, estoy colocando las manos de manera que los dedos se miran entre ellas, las dos manos enfrentados, ¿no? Dice, los enlaces están como para adentro, ¿ya? Y una saponina, cuando hacemos el proceso de saponificación con la sosa, el agua, el calor y todo esto, lo que hacemos es darle la vuelta
a la misma estructura del aceite y quedando un montón de enlaces libres donde se enganchan aceites. De tal manera que ahora tenemos